Bueno, buenos días, hermosa iglesia, amigos, familiares que nos escuchan. Grata respuesta de parte de Dios de bendecirnos cada mañana, cada día. Verdad que es una bendición cada día poder despertarnos y sentir que estamos vivos, que su presencia está en nosotros. Les invito a irse conectando mientras lo vamos haciendo. Después de esta hermosa alabanza, damos gracias a nuestro Dios por nuestra hermosa Michelle y nuestro hermoso Sebas, jóvenes adoradores que de verdad están siempre a la disposición, dando gracias por Jason, por su sanidad, porque sabemos que Dios lo ha restaurado, estuvo muy delicado de salud esta semana. Y obviamente damos gracias por la salud de Joanita, quien no hemos tenido todavía una noticia porque ella está bien. Sabemos que está bien y si no llamaron en la noche es porque está perfecta, que Dios siguió haciendo la obra maravillosa en el cuerpo de ella. Así que seguimos orando, seguimos allí, no soltándola en medio de cada cosa que estamos haciendo, aparte de nuestras oraciones en las que nos hemos comprometido, en cada actividad que estamos haciendo, el Espíritu Santo nos la trae a memoria y estamos orando por ella. Así que, iglesia hermosa, buenos días a todos. Quizás no les alcanzo a nombrar a todos porque el tiempo se nos va muy rápidamente, pero todos somos uno solo, cada uno de nuestra congregación. Bienvenidos, mil bendiciones a todos. Amén. Vamos a empezar con nuestra oración de esta mañana para la palabra, y de verdad que es una grata bendición estar con todos ustedes. Gracias a Dios, el día de mañana va a salir un decreto que ya está firmado y vamos a tener alguna respuesta, alguna razón buena para nuestra congregación, para todas las congregaciones del mundo, de Bogotá. Así que estamos en esa pronta respuesta, en la espera para seguir este trabajo que Dios nos ha encomendado, el cual no podemos desmayar, sino por el contrario, seguir adelante. Mil bendiciones a todos. Y desde aquí les veo, me alegra ese abrazo, me alegra ese saludo, me alegra ese amén, me alegra ver su nombre allí inscrito, no solamente en el libro de la vida, sino aquí en nuestra congregación, sabiendo que estamos allí. Buenos días a todos. Sí, Padre precioso, gracias Señor. Gracias, Padre precioso. Me dicen que tengo el sonido muy arriba. ¿Cuál? ¿El de la música? A ver, ¿me confirman? ¿Sí? ¿El sonido? Ok. Bueno, me dicen si así estamos bien. Gloria a Dios, esperando que no se nos vaya la señal, que no se nos caiga la señal. Bueno, Padre, gracias te damos en esta mañana una vez más. Y empezamos dándote gracias por la oportunidad que nos das de tener una reunión más, un culto más lleno de tu gloria. Por cada personita que está presta allí, Señor, a escuchar tu palabra, a adorarte, a alabarte, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú has puesto tu mano y la seguirás poniendo en cada vida, en cada hogar, en cada familia. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Joana, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos, Señor amado, que si hasta ahora, Señor amado, no han llamado es porque ella está bien. Sabemos que tú estás regenerando cada órgano de su cuerpo, estás avivando sus pulmones, su vientre, sus senos, todo su cuerpo, su sangre, sus riñones, todo, Padre precioso. Gracias, Señor, gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos sacia de bien, que nos llena, Señor. Gracias, Padre. No tenemos cómo pagar, Señor amado, lo que tú nos das, la vida, Señor. Gracias porque nos has puesto en un tiempo, Señor, de gloria. Señor, un tiempo que tal vez muchos no valoramos, un tiempo que tal vez, Señor amado, muchos teniendo el gran privilegio de vivir en este tiempo, en esta época, andamos quejándonos, Señor, andamos haciéndonos los más sufridos, Señor amado, aunque tenemos causa, Señor, tal vez por en algún momento quejarnos, Señor amado. Padre, tú nos muestras a través de tu palabra que estamos viviendo un tiempo de privilegio, Señor, que tal vez en la humanidad, en el tiempo de la historia, Señor, no ha habido un tiempo, Señor,
mejor para el pueblo cristiano que este, Padre, el cual nosotros tenemos que aprovechar, Señor amado, grande y poderoso. Gracias, gracias, Señor, por estos tiempos, Señor amado, que aunque, Señor amado, están siendo difíciles, Señor amado, tú, Señor, nos bendices, Señor, de una manera sobrenatural, Padre. Oh Dios Todopoderoso, mi alma te alaba en esta mañana y doy gracias por tu pueblo. Doy gracias por cuidarnos, por protegernos. Doy gracias por un pueblo que te ama, que te adora y te exalta, Señor. Doy gracias por un pueblo, Señor amado, que cada día, Señor maravilloso, quiere estar más y más en tu presencia, Señor. Hoy doy gracias, Señor, por cuidar de nuestras familias. Gracias, Señor, por obrar en cada familia donde hay luto, donde hay enfermedad, donde ha habido, Señor, tragedia, Padre. Gracias, Señor, por obrar allí en los que están enfermos, en los que están pasando momentos de desconsuelo, Señor, porque tú los consuelas como a mi familia, Señor, a la familia Vega Alarcón, Señor amado, que han perdido aquí en esta tierra su mamita, Señor amado, pero tú, Señor, has tenido una ganancia al tenerla a ella, Padre. Gracias por obrar en mi familia, Señor, que hoy está de luto, Señor amado, por la pérdida, Señor, de uno de sus seres queridos. Hoy, Señor amado, enviamos bendición, consuelo, Señor, a toda familia que está pasando luto, Señor, que ha pasado luto en estos tiempos, a la familia Mojica huérfano, Señor, quien perdió 3 miembros de su familia, Señor, al papá, la mamá, su hermano, Señor, y está desconsolada. Te pedimos, traes consuelo, Señor, a su vida, Padre, y a todos mis hermanos, Señor, quien en esta mañana necesitan, Padre, una voz de aliento, una palabra de consuelo, Dios mío, una palabra de aliento para sus vidas, Señor. Seas tú, Señor amado, allí glorificándote, Padre, en cada persona, en cada vida, Señor, en cada familia, Señor, en cada lugar donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay situaciones duras, difíciles, Señor, en los hospitales, en las cárceles, Señor, en los mismos hogares, con los niños, Señor, entre familias, Señor. Gracias, Señor, por todas las maravillas que en medio de todas las cosas, Señor amado, tú traes a nuestras vidas, Dios. Hoy te alabo, Señor. Hoy te exaltamos, Señor, y como iglesia estamos reunidos como un solo cuerpo, Padre, para adorarte, para escuchar tu palabra, para decirte que te necesitamos, que sin ti nuestra vida no es vida, que no podemos estar sin tu presencia, sino que cada día necesitamos vivir, Señor amado, bajo la sombra de tus alas, como un solo cuerpo, Señor, como un solo cuerpo como tú quieres, como una sola iglesia, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias por traer consuelo esta mañana a todos nosotros, Padre, y a todo el mundo, Señor amado. Gracias porque con tu presencia, Padre, esto pronto pasará y nos se seguirá llevando, Señor amado, las personas que amamos, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros como poderoso gigante. Eres nuestro consuelo, eres nuestra paz, nuestro shalom. Gracias, mi Señor. Tu amor y tu misericordia, Señor, son cada mañana para cada familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amada iglesia, familiares, amigos que nos escuchan, un saludo especial para mi familia en Sutatausa, Cundinamarca. La familia del hermano de mi mamita, uno de mis tíos. Su esposa falleció en esta semana y ha sido difícil, pero el consuelo del Señor Jesucristo, al estar ellos pegados en Cristo, han tenido la paz que solamente viene de Él. Así que, iglesia, les animo a seguir adelante. Mirando todas estas cosas y preguntándole al Señor muchas otras, me encontré, o el Señor me llevaba a mirar y analizar la vida de una de las personas que le sirvió al Señor desde el día que lo conoció. Y como en tantos hombres y mujeres que hay en la palabra del Señor, vemos que la vida para ninguno de ellos fue color de rosa, que tuvieron victorias, pero que también tuvieron grandes situaciones difíciles que afrontar, que llevar. Pero con la ayuda de Dios siempre
siempre el Señor los sacó adelante. Y aunque nosotros podríamos decir, wow, terrible que hayan tenido que pasar tantas situaciones, yo no quiero pasar todo eso, y gracias al Señor, ¿sabes? Yo le daba gracias o le doy gracias al Señor por este tiempo, como oraba ahorita, por este tiempo en el que el Señor nos permitió a nosotros vivir, porque de verdad que ha sido un tiempo donde muchas personas, donde muchos mártires del Evangelio dieron sus vidas y fueron tremendamente maltratados, sufridos para permitir que hoy nosotros estuviéramos viviendo en esta época con un evangelio que tratamos de llevar lo más limpio, lo más puro, para que todas aquellas personas que conozcan, que vayan conociendo, que nos escuchan, que van llegando a nuestra congregación, que nos escuchan por este medio, conozcan un evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo, porque no hay otro evangelio sino solamente el evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces me encontraba yo con la vida del apóstol Pablo. Entre tantos, escogí la vida del apóstol Pablo, un varón tremendo, un varón de convicciones que nadie ni nada le pudo quitar. Y vamos a mirar, aunque el tiempo no es mucho, vamos a mirar algunos aspectos de la actitud del apóstol Pablo en medio del sufrimiento. Y miramos allí, este varón nació más o menos fue contemporáneo al Señor Jesucristo y nació más o menos entre el año 5 y 10 después de Cristo. Y murió entre el año 58 y 67. No tenemos específicamente el año, la fecha como tal que podamos decir fue certera, pero más o menos los grandes estudiosos dicen que más o menos fue en el año 67 en el que él pudo haber fallecido, decapitado en la ciudad de Roma, en una calle a las puertas de Roma. Allí fue decapitado el apóstol Pablo. A la edad más o menos, si hacemos la cuenta, tendría más o menos unos 55 o máximo 60 años. Para el pueblo romano, la edad de un anciano o ya se consideraba entrar en la ancianidad hacia los años 50 o 60, ya era un anciano. Hoy, gracias a Dios, las cosas son diferentes. Los que tenemos más de 50 años, todavía el Señor nos mantiene en un vigor muy grande. Aún yo miraba las fotos de la cuñada de mi mamita que falleció estos días con 82 años. Una persona vigorosa, una persona fuerte, que hacía, que iba, que venía, que trabajaba en la iglesia, que leía la palabra, que enseñaba. Y tenía 82 años. Veo a mi padre con 85 y lo veo con su piel tan bonita, con su lucidez, con todo. Son privilegios que Dios nos da. Entonces, pero en ese tiempo eran catalogados como ancianos a las personas que tenían esa edad. Por eso el apóstol Pablo a esa edad era catalogado un anciano. Y nació en Tarso. En Tarso era de descendencia judía, su familia era judía, pero tenían su ciudadanía romana. Es decir, que él tenía el privilegio de tener esas dos ciudadanías. También fue un hombre que fue muy estudiado, muy preparado a los pies en la escuela de Gamaliel, uno de los más grandes teólogos de la historia. Allí, conociendo la ley a los 13 años, bien preparado, hablaba el latín, el hebreo, el griego y el arameo. Cuatro idiomas hablaba este varón. Y estudió teología, filosofía, hechos jurídicos y logística y mercantil hablada. Era un hombre supremamente preparado. Por eso era muy, muy estudioso de toda la palabra, pero no había conocido a Cristo. Y en días pasados hablé del momento en que él se encontró con Cristo o que Cristo vino a su encuentro. Después de que él tenía todo esto, siendo un joven, tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo. Ustedes saben que Saulo fue perseguido, fue perseguidor de la iglesia cristiana por el tanto conocimiento que tenía, pero no había tenido la revelación de Jesucristo en su vida. Cuando tiene la revelación de Jesucristo en su vida,
el Señor le dice a Ananías: Ananías, ve a la ciudad y pon tu mano sobre este varón, porque ha sido escogido como un instrumento para que lleve mi palabra a los gentiles, y por causa mía va a padecer mucho. Y así fue. Y nosotros diríamos, es totalmente a lo que hoy tal vez piensan muchos, que es el pastorado, que es el liderazgo. Muchos piensan que el ser pastor en el día de hoy es coger los diezmos y las ofrendas y andar en limusinas y tener edificios y casas y carros y becas, y que eso es el evangelio. Ese no es el evangelio ni es el servicio a Dios. Una cosa es que en el trabajo de que nosotros hacemos, Dios nos bendiga también para vivir como sus hijos, está bien, pero ese no es el pastorado. Hay muchos que se equivocan al querer ser pastores porque piensan que ser pastores es tener plata, y asimilan el pastorado o el llamado al servirle al Señor con esto, con dinero. Están equivocados. Déjenme decirles que están totalmente equivocados, y podemos ver allí cómo el apóstol Pablo le correspondió. Siendo tan persona, y su familia era una de las familias pudientes allí en Tarso, donde vivían. Pocos años después pasaron a vivir a otro lado, y así obviamente nosotros vamos mirando la biografía del apóstol Pablo. Qué cosa tan tremenda, una vida dedicada al Señor. Pero vamos a ver que sí se puede servirle al Señor sin quejarnos. Pues sí se puede vivir una vida cristiana sin querer volver atrás cada vez que nos pasa algo. Que sí se puede vivir y hacer cosas para el Señor sin estar renegando, sin estar diciéndole a todo el mundo que estamos solos, que estamos abandonados, que estamos tristes, que estamos acongojados. Sí se puede. Amén. Sí se puede vivir una vida cristiana llena de la gloria de Dios, llena del poder de Dios, en su presencia, llenos de alegría y de gozo en su amor. Vamos a mirar allí en Romanos 5:3. Y obviamente no podemos leer, tengo varios versículos que ojalá todos los alcanzamos a leer, pero vamos a leer unos claves. Y dice Romanos, que fue una carta escrita por él, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloriosa palabra del apóstol Pablo, que fue un erudito en la palabra, llevando la salvación de la gracia, el evangelio del poder de Dios a todas las naciones. Y entonces miramos allí que su actitud, la actitud de Pablo en el sufrimiento, no tenía resentimiento. Él no estaba resentido contra Dios. Él no decía: pero ¿por qué Dios me ha permitido pasar todo esto? Ustedes saben que en Roma él pasó muchas situaciones duras: cárceles, azotes, humillaciones, persecuciones, muchas cosas. Sin embargo, lo vemos diciendo que nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, y sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Sabes? El apóstol Pablo era un ser convencido en quien había creído. Era un ser convencido que todas las cosas que pasaban a él obraban para bien, que todo lo que le ocurriera en su vida, las persecuciones, las cárceles, y escuchen algo, todo lo que a él le ocurrió no fue ni porque él fuera malo, ni perverso, ni avaro, ni ladrón, ni estafador, sino por predicar la palabra de Dios. Era injusto. Nosotros podríamos decir, muchos a veces hemos dicho en la vida: pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo voy a la iglesia, si yo me congrego, si yo oro. Cuidado, porque el apóstol Pablo nos dio el ejemplo, siendo hombre como nosotros, allí, que todas las cosas obraban a bien, que él se gloriaba en el Señor, habiendo padecido todas las tribulaciones allí. Porque mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 12. Y allí dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé.
Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Él y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre, nuestro exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vemos a este varón allí creciendo en su carácter, adquiriendo el carácter de Cristo. Y dice, no importa, con todo y esto nosotros no desmayamos, sino que seguimos adelante. ¿Por amor de quién? De vosotros, por amor de todo aquel que iba a escuchar la palabra de Dios. Y por eso él sabía que aunque viniera lo que viniera a su vida, él debía seguir adelante y todo lo tomaba por basura por amor a Cristo Jesús. Maravilloso Dios que pone esos ejemplos de un hombre tan excelente. Si nosotros miramos la vida del apóstol Pedro, de Juan, de Santiago, de todos aquellos hombres del Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento, pero del Nuevo Testamento, fueron hombres que no se rindieron. Hombres que con sus debilidades, con sus dolores, se sentían muchas veces decaídos, pero no destruidos, no derribados. Entonces la actitud del apóstol Pablo en el sufrimiento fue que actuar sin resentimiento, ni contra Dios, ni contra su ciudad, ni contra los hermanos, ni contra nadie. Absolutamente un corazón sano, totalmente sano. Nunca renegó contra Dios diciéndole, Señor, ¿y por qué ocurre esto en mi vida? ¿Qué ha pasado? Una cosa es que le preguntemos, Señor, ¿es que estoy mal? Señor, cuéntame, dime, a ver, déjame ver si es que yo estoy actuando mal para que tú me muestres qué ha pasado. Pero todas las cosas, los maltratos, las humillaciones, los golpes, todo esto. Acuérdate que Pablo estuvo por 2 años preso en Roma y por 2 años preso en Cesarea. 4 años en los cuales él no podía ir de ciudad en ciudad predicando la palabra, lo que él anhelaba, pero desde la cárcel escribía cartas, desde la cárcel predicaba el evangelio, y en la misma cárcel allí él hablaba con los presos y les enseñaba la palabra del Señor. Nunca se cayó, aunque estaba preso y estaba a veces en el cepo allí hundido, lo humillaban, lo maltrataban, muchas veces a punto de morir o más muerto que vivo. Encontramos al apóstol Pablo siempre diciendo, regocijaos en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos. Iglesia hermosa, yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero no tan difíciles como los que vivió el apóstol Pablo. Sé que hay muchos tiempos, muchas familias viviendo esta situación de duelo por la pandemia, de hambre, de crisis, pero sabes, gracias al Señor, en medio de todas estas cosas, tenemos un Dios que nos consuela, como decía el apóstol Pablo. Vamos a mirar que él no se rindió, nunca dijo yo voy a volver atrás. Nunca, a contrario del pueblo israelita, a quien él conocía muy bien. Nunca dijo, ¿por qué mejor yo me hubiera quedado en mi casa con mi familia? No me faltaba nada y no me hubiera tenido que aguantar y soportar a todos estos que solamente me traen problemas y que me persiguen por amor a ellos. Yo mejor me hubiera quedado en mi casa. Nunca lo hizo. Nunca vemos al apóstol Pablo diciendo esto. Sin rendirse, nunca dijo querer volver atrás. Sufrió allí prisiones agudas, golpes muy duros, lapidación. Acuérdate que lo apedrearon hasta dejarlo muerto, de tal manera que allí fue donde tuvo una visión. No se sabe si, muchos teólogos dicen que tal vez él sí murió y por eso alcanzó a tener esa visión tan celestial, pero el Señor
permitió que él volviera a la vida, pero él tenía que ser guardado, esconderse, huir de lugar en lugar como si fuera un delincuente. Y él nunca quiso volver atrás. Aún allí miramos en 2 Corintios capítulo 1, verso 2 Corintios 1, y vamos a mirar allí, ustedes, vamos a mirar allí cómo algunas aflicciones de Pablo en segunda carta a los Corintios 1, y vamos a mirar hasta cuál leemos. A ver, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo sabía que él tenía que pasar muchas cosas para saber cómo iba a consolar a otros, pero él sabía que así como Dios lo consolaba a él, Dios lo usaría para consolar a otros. En medio de las tribulaciones siempre nosotros tenemos consuelo. Nunca podemos decir, los que buscamos a Dios, que estamos completamente solos, ¿sabes? Esa palabra, es que me dejaron solo, es que me dejaron sola, es que nadie me quiere, todos me odian. No, siempre Dios ha prometido estar con nosotros. Y aunque tu padre y tu madre te hubieran dejado, aunque la familia entera, aunque los hermanos de la iglesia no se acuerden de nosotros, aunque los líderes y los pastores nunca se acuerden de nosotros, jamás digas que estás solo, porque siempre Dios estará contigo, dándote consuelo en cualquier situación. Hablándolo de la parte muy extrema, porque yo estoy segura que jamás el Señor te ha dejado solo humanamente. Siempre ha habido alguien, así sea uno, una sola persona, ha estado a tu lado. No sé, el Señor envía a alguien que tú ni te imaginas. Llega una llamada, llega alguien a tocar a tu puerta. Llega alguien, tal vez que ni siquiera es de la iglesia o conocido o familiar, y bendice tu vida con una palabra de consuelo o con una ayuda que necesites en el momento. Entonces, esto yo lo titulé: ¿y de qué te quejas? ¿De qué nos quejamos? Hablándolo para mí misma también. Porque a veces nos quejamos de cosas que, Dios mío, uno dice: Dios, pero ¿cómo es que nosotros, teniendo tanto, nos quejamos todo el tiempo? Estamos quejándonos. Le coloqué: ¿y de qué te quejas? Sí se puede. Quizá le puse 2 títulos: sí se puede dejar de quejarnos. Al ver esta situación, dice el apóstol Pablo, el 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, es decir, que en él abundaban las aflicciones, y no solamente en él, sino en todos aquellos que estaban con él. Abundaban las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, no podemos decir, hacernos allí. A veces yo le pedía perdón, porque a veces uno se siente como el citico, ¿no? Ay, no, mire, nadie me llama, nadie me quiere, nadie se acuerda de mí, y yo cómo hago, y yo cómo sirvo, y usted no sabe lo que me toca, y usted no sabe lo que yo vivo. No, yo miraba esto y yo decía: Señor, gracias, qué pena contigo, perdóname. Perdóname, Señor, porque mire que así dice que también, así como abundan las tribulaciones, la consolación de Cristo estaba para con ellos, al igual que para con nosotros. Luego el verso 6 dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, es decir, por lo que sea. Atribulados o consolados es para la consolación y la salvación de los demás, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nosotros no estamos sufriendo las mismas aflicciones que ellos padecieron. Para nada, para nada. Porque, hermanos, el 8 dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
Y yo veía eso y yo digo, Dios mío, nosotros nunca hemos perdido la esperanza de conservar la vida por Jesucristo, por predicar la palabra. No, no. Hemos sido perseguidos, sí, hemos sido, en muchos casos, no en todos, ¿sí? En muchos casos hemos sido perseguidos, hemos sido abrumados, hemos sido demandados. Pero yo digo, no, eso nada tiene que ver. Eso fue una caricia, ¿sí? Pero allí dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestras tribulaciones, ese ya lo leí, perdón, el 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Porque, ¿sabes? El Señor a veces porque permite muchas cosas en nuestras vidas, porque nosotros confiamos en nosotros mismos. Nosotros creemos, ay, el ministerio es que yo lo levanto, es que es mi ministerio. No es ni tu ministerio ni el mío, no es ni tu iglesia ni la mía, es la del Señor Jesucristo. No es tus fuerzas ni son las mías, ni porque sepas mucho o sepas más que otro, ni yo, ni ustedes, ni nadie. Es por el Señor Jesucristo, es por el Señor Jesucristo. El cual nos libró y nos libra, en quien esperamos aún, nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¡Wow! ¡Qué tremendo ese apóstol Pablo que se llena de poder en todo momento! Dice tantas cosas allí de las cuales podríamos sacar muchas enseñanzas, ¿sí? Pero lo vemos que no se rinde, lo vemos que no quiere volver atrás por nada. Dice que aun que la muerte estuviera ahí, se lo llevara al Señor. Él dice en otro versículo que para él el vivir es Cristo, mas el morir ganancia es. Él sabía que si vivía para Cristo, y si moría, para él era una ganancia estar con el Señor. Nosotros a veces le tenemos miedo a la muerte y decimos, no, tremendo, qué cosa tan terrible, la muerte. Pero ¿sabes? Lo que tenemos que ocuparnos es que todos muramos en Cristo, que ninguno de nuestros seres queridos muera sin Cristo, porque para el que muere les ganancia. Hoy mi tía política murió, el viernes se entregaron sus cenizas esta semana, y para todos aquellos, pero murió en Cristo y es ganancia para ella, ya no sufre, está mejor que nosotros. Y peleamos por la salud y la vida de Joanita, que está aquí porque está joven y necesita venir a ver a sus niñas. Y clamamos por esa sanidad de la cual el apóstol Pablo también creía que Jesús podía sanar. Miramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, 15, verso 36. Miramos allí cómo también el apóstol Pablo luchó allí en su ministerio, siendo abandonado muchas veces por aquellas personas que a veces están con nosotros y en las que nosotros depositamos mucha confianza y delegamos autoridad, y de un momento a otro dicen, no voy más, me voy para otro lado porque en otro lado me tratan mejor, en otro lado si me entienden, en otro lado si me pagan, en otro lado tal cosa, y se van y dejan todo ahí botado. Entonces miramos allí como en Hechos 15:36, vamos a mirar allí, dice: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Fíjense que Pablo se ocupaba de mirar cómo estaban sus hermanos allí, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Fíjense que allí hubo una separación de dos personas con las que Pablo contaba de una manera muy especial.
y ellos decidieron no más. ¿Por qué? Porque Bernabé quería que llevaran a Marcos, a Juan Marcos, pero Juan Marcos en otra oportunidad allí más adelante, él no había querido ir y le sacó, por decir algo así, el cuerpo a Pablo y no quiso ir a cumplir la obra. Saben, muchos no quieren ir a cumplir la obra cuando se les necesita, sino cuando quieren hacerlo. Muchos dicen cuando yo pueda, cuando yo quiera, cuando el Señor a mí me hable, y dejan al pastor, dejan al líder solo, lo dejan allí. Pero saben, en medio de todo, Pablo siguió y continuó su viaje, y nosotros tenemos que seguir y continuar nuestro viaje. Así tú te sientas solo en el ministerio, para los líderes, para las cabezas de familia, de hogares. Así te sientas solo en el cristianismo, en la iglesia. Tú tienes que continuar el viaje. No importa que los demás no vayan contigo a la obra. Tú tienes que seguir porque has sido llamado a predicar la palabra del Señor. En mi vida muchas personas que he amado, que amé, que me costaron enfermedad, lágrimas, se separaron de mí y no quisieron seguir por los motivos que hayan sido, así como también le pasó a Pablo. Y vemos que en muchas ocasiones también él se sintió así, abandonado. Pero, ¿sabes? Él dijo eso, pero no dijo, yo no sé qué voy a hacer, todos me dejaron, todos me tiraron, y me voy a echar a morir y no sé qué va a pasar. No, 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 no. No fue en ese sentido de queja, sino en ese sentido de firmeza, de decir, esto me ha pasado, pero yo tengo que seguir. Encontró a Silas. Tal vez un Juan Marcos te deje, tal vez un Bernabé te deje, pero encontrarás un Silas que te ayudará a seguir adelante, porque no podemos detenernos, dice mi hermana Nelly. Así es, no nos podemos detener. Entonces allí vemos a un apóstol Pablo que en tercera medida no se desanima por nada, no se desanima por cualquier cosa. Miremos allí en segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Vamos a mirar el verso 10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Estaba allí hablándole a Timoteo, su hijo en la fe, ¿sí? A quien estaba enseñando desde muy joven a predicar la palabra, a ser pastor. Recuerden que el pastor, obviamente el joven, debe dejarse enseñar por el pastor ya adulto, porque el pastor en la edad adulta ha pasado por muchas cosas, y entonces ese pastor adulto ya no come cualquier cuento, ya cualquier cosa no le asusta, ya no se deja mover por cualquier persona, por lo que digan. Sí, muchos dicen es que la iglesia se tiene que manejar de esta manera, de esta otra, pero no han vivido, no han pasado la experiencia que un pastor adulto ya ha tenido que pasar por muchos años. Porque es que un pastor no aprende en un año, un pastor no aprende en 2 años. Entonces Pablo estaba enseñándole allí a Timoteo cómo con su experiencia podría él ser mejor que Pablo. Y Timoteo era un hombre que se dejaba, un joven que se dejaba enseñar. Entonces miramos allí en Corintios que él hace una lista, ¿cierto? De todas las adversidades por las que él atravesaba o él atravesó. Miremos allí en 2 Corintios 4, del 7 al 10, ¿qué dice? Volvámonos a 2 Corintios, capítulo 4, del 10 al 7, dice. ¿Están todos ahí conmigo? Sí. Hay un título allí que dice Viviendo por Fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, vamos a leerlos desde el 7, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios. Nada es de nosotros, todo es de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados. Fíjense cómo estaba el apóstol Pablo, estaban atribulados en todo. Y cuando dicen todo, no creo que él esté exagerando. Estaban perseguidos, estaban sin hambre, tal vez sin ropa, tal vez sin zapatos, encerrados, no tenían a dónde ir, tenían sed. Estaban atribulados en todo, en su familia, apartados de sus familias, de sus seres queridos, mas no angustiados. Mira lo que dice el apóstol Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Había tribulación? Sí.
y la había en todo, pero ellos no estaban angustiados. Y uno dice, Señor, ¿y cómo puede ser eso? ¿Saben cómo? Por tener la llenura del Espíritu Santo con la cual hemos trabajado todo este mes. En apuros, mas no desesperados. Tal vez muchas necesidades, pero no estaban allá jalándose los pelos y diciendo, ve, así ve, en qué momento nos metimos a esa iglesia, en qué momento nos metimos a ser cristianos, desde que estoy buscando de Dios me ha ido como los perros en misa. No, cuidado iglesia, por favor, cuidado. Nuestra fe debe ser puesta en el Señor, así pasen carros y carretas, así tengamos manjares o no tengamos manjares, así tengamos ropa o estemos desnudos, porque Pablo pasó por esto, David pasó por esto, Abraham, todos aquellos hombres y mujeres pasaron muchas situaciones, la misma María y José. El mismo Señor Jesucristo fue despojado de sus ropas, fue despojado. Dicen que aún ni ropa interior tenía cuando lo colgaron en la cruz, exhibiéndolo para avergonzarlo de la manera más vil, porque eso era aún hoy para nosotros vergonzoso que te exhiban en un parque desnudo. Para el Señor, que era santo, lo hicieron con él así, y el apóstol Pablo sabía quién era Jesús. Y entonces dice, llevando allí, dice, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Tremendo. El apóstol Pablo sí podía decir, yo tengo en mi carne, en mi cuerpo, las cicatrices de Cristo. Llevando en mi cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Nosotros no hemos llevado ni un latigazo. Acuérdate que él fue latigado 40 veces menos una, 40 menos uno látigos, correazos, pero correazos del látigo donde arrancaban la piel, aún tal vez rompían las venas, las arterias. Y muchos de nosotros muchos nosotros en las reuniones de los pastores y esto que se hace y uno escucha que los pastores, no, es que me ha tocado, es que mejor dicho ahí llevándola porque ha sido mejor dicho la cosa más cruel. No, por lo menos no has sido apedreado, por lo menos no estás en la cárcel, que tal vez te cerraron la bodega donde estabas, que tal vez cerraste el lugar donde estabas, que tal vez no hay para pagar muchas cosas, pero no estamos pasando esas situaciones. A los líderes que a veces de pronto se sienten decaer porque alguien no los llama, porque están pasando de pronto porque esta semana no tuvieron carne, y se sienten desmayar y se sienten atribulados de pronto porque perdieron el trabajo, no queriendo decir que no podamos sentir tristeza, no queriendo decir que lo que nos pasa es una bobada. No, sí es importante para Dios, es importante para ti quedarte sin trabajo, es importante para mí la enfermedad que estás pasando, la situación que estés pasando. Para mí eres importante, para Dios también. Pero si miramos estas situaciones, nosotros tenemos que levantarnos, dejar de quejarnos tanto por cosas que son tan mínimas. Y yo no digo que de pronto no digas estoy sin trabajo, por favor ayúdame. Eso tenemos que hacerlo. No digo que estoy enfermo, por favor una oración o una pasta. Eso no estoy diciendo. Eso tenemos que hacerlo. Pero iglesia, a veces nos ponemos tristes porque no nos miraron. A veces alguien el otro día me dijo, ay, es que la pastora saludó a 10 hermanos y a mí no me saludó, por favor. Y entonces me desanimé y estoy un poquito triste y estoy un poquito acongojada y porque tal vez la pastora no me vio. No, eso no son cosas para desanimarnos, de por Dios. Hay gente que no vuelve a la iglesia porque el hermano Juanito yo no sé qué le hizo, porque el hermano Pepe no lo miró, porque la hermana Julanita le cae mal. Hay personas que se conectan solamente cuando ven las personas que le caen bien y predican. Está predicando la hermana Deni, me quedo.
¿Está predicando la pastora? No, no me gusta como ella predica, entonces me salgo. ¿Está predicando Julano? Entonces me quedo. No, no, mientras no veamos errores que tenemos que corregir, y si los vemos, si ustedes ven errores que hay que corregir en el interno, por favor, pastora, mire, dijeron que era esta cita y no era. Pastora, mire, usted dijo que el apóstol Pablo se llamaba Pedro y no era Pedro, sino era Pablo. Cualquier cosa, porque nosotros somos humanos y cometemos errores. Yo no me las sé todas. Yo no tengo el estudio que tuvo Pablo, ¿sí? Y no nos las sabemos todas. Hay ungidos que vienen o venimos de lodo, que venimos de lo más ignorante, de lo más vil y menospreciado, pero somos ungidos del Señor y Dios nos ha puesto en lugares específicos por un propósito grande. Entonces, hermosa iglesia, mire, ¿en cuál verso íbamos? Y bueno, vamos a dejarlo hasta allí para poder seguir avanzando. Y vemos allí entonces que Pablo no estaba desanimado, no lo veíamos desanimado ni en la cárcel. El ministerio allí, que Pablo perseveraba, vemos ese ministerio donde Pablo persevera. ¿Sabes cuál es el ministerio que persevera? Donde la gente no está todo el momento aplaudiendo. Sí necesitamos una voz de aliento, claro que sí. Sí. Pero esa persona que todo momento toca estarle mirando y que a todo ahora toca estarle diciendo, oiga, pero qué ministerio tan grande, oiga, pero qué, pero aquí, pero allá, y aplaudirle. Ese ministerio no crece, ese ministerio no persevera, porque ese no es el ministerio que el Señor nos llamó a hacer. Ese ministerio no es el Señor no nos llamó a tener fama, ni a tener allá el estrellato. No. La corona no la da el Señor, pero por predicar su palabra como debe ser. Amén. No permitas que las circunstancias determinen su actitud. ¿Sabe el apóstol Pablo? No permitía que las circunstancias determinaran su actuar. Más bien hacía que su actuar fuera determinante sobre las circunstancias. No te dejes controlar de las circunstancias, sino controla con tu actuar, con la presencia de Dios en tu vida, las circunstancias. Vamos a Filipenses capítulo 4 y vamos a leer allí. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, vamos a leer del 10 en adelante. Vamos a mirar allí cómo él no permitía que en las circunstancias que él estuviera, él seguía adelante. Vamos a leer desde el 10. Dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer allí el 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿En qué circunstancias Pablo estaba diciendo, oiga, iglesia, pueblo, regocíjense, por nada se afanen, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llega aquí, preso, atribulado, allí maltratado, sin carne, sin pollo, sin nada, tal vez sin agua, solo allí, maltratado, ¿sí? Y aparte de eso, si tú lees el 8, dice, en esto piensen, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. O tú piensas y yo pienso así. Yo decía, Señor, perdóname. Porque a veces nos dejamos llenar de tantos pensamientos que no es lo puro. Y estamos en alguna situación y empezamos a pensar todo lo malo,
todo lo que no es amable y nos empezamos a llenar de circunstancias, de cosas que no son. Cuando el apóstol Pablo como testimonio nos dice aquí, él no dijo, yo aquí estoy citico encerrado, pero yo les digo que no, sino él envió esa carta y les dijo a ellos, hagan esto y hagan esto, ¿cierto? El 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis vivido de vuestro cuidado. Bueno, este ahorita lo vamos a leer, pero siempre hablando de gozo el apóstol Pablo. Siempre mostraba el contentamiento también en las adversidades, ¿sí? En la adversidad, en el momento difícil, siempre mostró el contentamiento de él. Vamos a mirar en Filipenses 1. Filipenses 1. Vamos a ver si lo alcanzamos a leer. Sí, yo creo que sí, claro que sí. Vamos a ver, dice Filipenses 1. Del 6, vamos a leer del 6 en adelante. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El deseo del apóstol Pablo para todas las iglesias que él había fundado y todos los hermanos, toda la gente que conocía del Señor, era el mejor. Él los llevaba en su corazón, en sus prisiones, en su aflicción. Y luego dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, miramos allá, vamos a seguir allí a ver, vamos a mirar aquí, si lo alcanzamos a leer. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él decía, las cosas que me han sucedido, las veces que me han apedreado, las veces que he estado a punto de morir, las veces que he estado encarcelado, las veces que he naufragado, las veces que he pasado por inundaciones en los ríos pasando de un lugar a otro, las veces que he tenido que escapar sin que a veces los hermanos me reconozcan ni siquiera como lo que soy, sino que me minimizan y hablan mal de mí. Él dijo, todo esto que me ha pasado ha hecho que sea para bien del Evangelio de Jesucristo. No para bien de él, no decía, no ha sido para bien mío, pero ha sido para bien de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. De tal manera que mis prisiones se han hecho presentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Él con su ejemplo desde la prisión veía que muchos de sus hermanos se atrevían a hablar la palabra de Dios sin temor. ¿Sabes? Porque nosotros somos testimonio. Nosotros somos testimonio para otros de poder llevar un ministerio hasta el fin de nuestros días. Y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras y por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte, no importa. Pero Cristo era magnificado en la vida del apóstol Pablo. Porque para mí, dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y estaba él persuadido, nadie lo movía de su fe, de su amor, de su propósito, de su genuinidad en Cristo Jesús. Nadie lo movía de allí. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Para él hubiera sido mucho mejor haberse ido con el Señor Jesucristo y haber dejado de padecer. Pero era necesario por amor aún de todos nosotros hoy en el año 2020. Era necesario que hubiese un apóstol Pablo que se hubiese quedado aquí, allí, para que nosotros pudiésemos conocer hoy la palabra del Señor. Entonces, allí vemos que en esos años que él estuvo encerrado no podía predicar ni en las calles ni en las plazas, pero donde fuera, allí él predicaría. Donde fuera, allí él iría a predicar. Y desde la misma cárcel siguió predicando, enseñando muchas palabras y muchas cosas hermosas que el apóstol Pablo nos dejó estipuladas. En Filipenses capítulo 3, verso 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero aquí vemos al apóstol Pablo también mostrando contentamiento en medio de la adversidad, mostrando que él no vivía de un pasado, que no vivía del rencor, del odio, del resentimiento, ni de los sufrimientos que pasó atrás, no, que él seguía adelante. Pablo no miraba con nostalgia su pasado. Pablo no tenía en su mente enfocada en el pasado, sino en el futuro, en el presente, para cumplir la misión que Dios le había entregado. Pablo no vivía de un pasado, de cómo haber quedado allí con su familia. Pablo no vivía tampoco de todo lo que le ocurrió, de todo el mal que le hicieron, del resentimiento de los hermanos que lo dejaron y lo abandonaron. No, Pablo vivía de un hoy. Dice: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Eso tenemos que hacer nosotros, seguir la misión. Pablo tampoco perdió su gozo. Pablo no perdió ese gozo fresco, esa frescura del Espíritu Santo en medio de todas las cosas. Allí en Filipenses 4, vamos a mirar allí en Filipenses 4, 7, vamos a ver. 4:4. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida ¿de quién? De todos los hombres. Él no perdió esa frescura de la amabilidad, de la templanza, de la paz, de la bondad, de la benignidad, de la fe, del amor. Él no perdió esa frescura del Espíritu Santo en el estancamiento espiritual, como vemos a muchos que ya están allí con aguas viejas, con aguas estancadas. Sabes, en nosotros debe correr su presencia como ríos de agua viva. Ríos de agua viva, es decir, lo que pasó, pasó, y nosotros tenemos aguas cristalinas, frescura de agua viva en el Espíritu Santo. No estanques allí, hay vidas estancadas sufriendo por lo mal que pasó, por lo que le ha pasado, por lo que le han dicho, por lo que no le han dado, por lo que no se han acordado y están estancados. Su vida espiritual no es de gozo, su vida espiritual es de queja. Su vida espiritual es de amargura, su vida espiritual no es de animar a los hermanos a que se gocen y se alegren en el Señor, sino de seguir allí en su estancamiento. Muchos se han apartado, muchos no quieren congregarse y muchos, cuando vayamos a volver a la iglesia, vamos a ver solamente un remanente.
solamente un remanente que se mantiene firme para el avivamiento que ha de seguir, porque nosotros debemos seguir como el apóstol Pablo, en las buenas y en las malas, aquí o allá es donde somos probados, y nada más, ¿cierto? En el verso... Allí donde leímos, el apóstol Pablo nos muestra su frescura espiritual. Y ya para terminar, quiero que me regalen unos minuticos para ahorita orar, pero quiero concluir con esta última parte. Y es que el propósito del sufrimiento que Dios tiene para con nosotros tiene algo especial, y es que nos capacita para nosotros consolar a otros, como lo leímos en el capítulo 1 de 2 de Corintios. Ese sufrimiento nos ayuda a poder consolar a otras personas. 2, nos enseña a esperar en Dios. En 2 de Corintios 1:9, volvámonos allí. 2 de Corintios 1:9. Vamos a leer 2 de Corintios 3 y 4. Dice, siendo manifiesto que sois, 2 de Corintios 1, 3 al 4, que ya lo habíamos leído. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Vamos a dejar hasta ahí. Allí el propósito también es que nosotros sepamos consolar cuando otros están pasando en muerte, en enfermedad, en pérdida, en separación, en tristeza, en abandono, en engaño de los amigos, de los hermanos de la iglesia. Nosotros podamos consolar a otros cuando no tenemos plata, cuando no tenemos cómo pagar, y nosotros podamos también consolar a otros en esos momentos. También nos enseña a esperar en Dios, ¿cierto? El verso 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en quién, en Dios, que resucita a los muertos. La confianza en el sufrimiento no es nuestra, no es del vecino, no es yo confié en el hermano, yo confié en el pastor que me iba a traer. No, la confianza es en el Señor, y aunque nosotros como iglesia debemos estar ahí unidos para lo que necesitemos, claro que sí. Nuestra confianza, en el caso extremo como Pablo le pasó, no estaba allí, no había nadie curándole las heridas, no había nadie dándole agua, pero su confianza estaba en Dios, y Dios fue el que lo levantó, amén. Entonces miramos allí también que también en 2 de Corintios 12:7, el sufrimiento nos libera del orgullo, ¿sabes? Porque a veces hay algunos, o todos en algún momento nos ponemos como gallos finos, ¿cierto? Y nos enorgullecemos, mi casa, mi iglesia, mi ministerio, mi llamado, y no sé qué. Y nos ponemos como, mejor dicho, abrimos la cola como el ave este, se me olvidó, el que abre sus plumas allí, ¿cierto? Y entonces dice que el apóstol Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones, 12:7, 2 de Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, escuchen, desmedidamente, porque sí podemos sentir alegría y gozo de tener una iglesia bonita como la tenemos, de tener líderes especiales como los tenemos, de tener gente tan linda como ustedes, como los tenemos. Sí, eso es una cosa, pero no ir ante los otros a decir, es que mi iglesia, es que mi acá, es que mis líderes, es que no sé qué. No, dice, para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, ¿en dónde? En mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tremendo, Dios mío. Y vemos allí entonces que para el orgullo, para que nuestro orgullo no se crezca, entonces también a veces llega ese aguijón en nuestra carne y dice, espérate, porque no es así como tú lo crees. El fin de la vida de Pablo, de Pablo, ahí en 2 de Timoteo, ya vamos a terminar, regálenme en un momentico más, 2 de Timoteo 4,
4:6. Vemos, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ajá. Entonces miramos allí que vemos al apóstol Pablo como dando la despedida. Él ya, el Señor le había mostrado que en poco tiempo iba a ser sacrificado, iba a morir. Por eso dice que porque yo ya estoy para ser sacrificado, y además él sabía que iba a ser sacrificado. Él sabía que su muerte no iba a ser de un infarto, o que iba a dormirse y se iba a quedar dormido y iba a llegar al cielo. No, él sabía que le venían cosas duras para morir. Y estaba allí recomendando, dejando como todo listo. Entonces miramos allí en 2 Timoteo 1:12. 1:12 dice, doy gracias. Sí, 2 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro... Ay, no, perdón, me devolví mucho. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Miramos allí cómo el apóstol Pablo sabía vivir de todas las maneras. Él murió entonces en Roma, allí murió en Roma entre el año 58 y 67. Habíamos hablado que los teólogos probablemente creen que murió de más o menos 60 años, de 57 a 60, 62 años más o menos, en el gobierno de Nerón. Y para concluir miramos 2 Corintios capítulo 11, 24, un personaje que es de admirar, de imitar. 11, 24, y vamos a leer algunos versículos allí. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me glorío en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Entonces allí ve que el apóstol Pablo tenía todas las cosas. Además sabía vivir en todas las circunstancias, cualquiera que se le presentaran. Ya lo hemos leído en el mismo de Corintios. Dice, he aprendido a vivir en escasez, he aprendido a vivir en desnudez, he aprendido a vivir a ver, se me perdió la cita. He aprendido a vivir en todo lo que he necesitado, en lo que no he tenido. Filipenses 1 del 21 al 24, a ver si está en la cita. Ya terminamos con ella. Filipenses 1. Del 21.
No, se me perdió, no es esta la cita, donde el apóstol Pablo dice, he sabido vivir en hambre, en desnudez, en abundancia, en escasez. Así como lo he podido tener todo, no he tenido cosas. Es decir, él se acomodaba a todas las circunstancias. Si había comida, comía; si no había comida, no comía; si había techo, listo; si había donde quedarse, dormía en una cama; si no, le tocaba en el piso, en el campo, en una cueva, donde fuera. Esa cita se me perdió, pero no, aquí la debo tener anotada, pero entre tantas citas, pero ya se la he parafraseado. Así que hemos terminado hoy nuestro servicio y espero que esta palabra, iglesia, haya confortado nuestros corazones para aquellos que de pronto estaban desanimados por cosas que hoy tienen solución. Levante su ánimo. Aquellos que hoy están desanimados tal vez por cosas que tú ves que es un imposible que de pronto se llegue a solucionar, tranquilo, porque Dios todo lo tiene en su control, Dios todo lo tiene bajo su cuidado. Y lo más duro, lo más terrible que nos puede llegar a pasar es que tal vez lleguemos a morir, y el apóstol Pablo también nos da el ánimo de que si morimos, ganamos todo porque nos vamos con el Señor. Así que, amada iglesia, esta palabra con el ánimo de decirte, hay cosas por las que tal vez nos podemos quejar, pero hay cosas que tú debes analizar, en las cuales no te debes seguir quejando. Porque hay cosas que tienes que mirar, que tú estás pasando como un rey, y que tenemos que darle gracias a Dios que en este tiempo nosotros no somos perseguidos como lo fue Pablo, no somos apedreados, no somos abandonados, nuestras familias no han sido quemadas por el Evangelio. Tenemos que darle gracias a Dios porque estamos viviendo en este 2020 un tiempo maravilloso, a pesar de todas las circunstancias que podamos estar pasando. Debemos ver lo mejor de lo mejor. Así que, amada iglesia, oremos al Señor en esta mañana. Regáleme 5 minuticos más de su valioso tiempo para que allí le des gracias al Señor por lo que tienes. Le pidas perdón tal vez porque te has quejado y te has quejado mucho. Y puedas decir, Señor, yo sí puedo. Dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el poder de nuestra fuerza. Todo lo puedo, dice. Permíteme allí mientras oramos. Empieza a orar, dile, Señor, gracias. El apóstol Pablo dijo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido de vuestro cuidado, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Contentémonos cualquiera que sea nuestra situación. Y él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo, y sabéis también vosotros, oh filipenses, oh bogotanos, amada iglesia, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Él predicaba en todas las iglesias, levantaba iglesias, y ninguna se había acordado de él, de sus necesidades. Allí también habla y dice que todos sus amigos en algún momento lo habían abandonado, lo habían dejado, pero Dios siempre estuvo con él. Así que si tú te sientes solo, sola en esta mañana, dile gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Y sé que tú enviarás, Señor amado, aún aquellos que tal vez un día me dejaron solos, tocarás el corazón para que algo suceda. Padre, yo bendigo tu iglesia. Yo bendigo tu iglesia que hoy se levanta, Señor, en el saber y en el conocimiento pleno de tu palabra. Palabra que edifica, palabra que levanta,
palabra que nos da la fuerza para seguir adelante siendo cristianos, Señor amado. Cristianos de verdad, cristianos que sabemos, Señor amado, que no venimos al Evangelio, que no venimos a tus pies solo porque nos des plata, porque nos des salud, porque nos ayudes en la familia, no, sino que venimos porque sabemos que en ti, Señor, en ti debemos estar, que tú eres todo para nosotros, Señor, que, Señor amado, siendo todo lo que pase, Señor amado, estamos en ti, tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Sabemos que todo aquello que nos preocupa, que nos carga, que nos molesta, que nos aflige, que nos desanima, lo podemos poner en ti para poder decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso, Señor, yo te pido que levantes las manos de todos mis hermanos, el ánimo de aquellos que están desanimados por algo que está pasando en sus vidas, y que les muestres, Señor amado, que así como Pablo, quien sufrió unas afrentas, unas situaciones muy terribles, Señor, cuánto más nosotros, Señor, podremos, Señor amado, estar fortalecidos contigo, Señor. Ruego que fortalezcas a cada joven, a cada niño, a cada mujer, a cada pareja, a cada familia, a cada hombre, Señor. Padre, a pesar de las circunstancias que esté pasando, el poder de tu fuerza le levante para ser esa persona, Señor amado, que diga, yo sí lo puedo lograr, yo sí puedo seguir, Señor. Gracias, Señor, porque aún el apóstol Pablo sabía que iba a ser así ya sacrificado, y efectivamente murió decapitado, Señor, en el gobierno de Nerón, Señor amado, en Roma, en su ciudad, Señor amado, sabiendo todo lo que sabía, Señor, habiendo hecho todo lo que había hecho por ti, Señor, por tu palabra. Señor, fue decapitado, Padre, fue cortada su cabeza, Dios mío, Señor, y murió gozoso, murió feliz, Señor, porque sabía que ya había llegado la hora de partir de este mundo para ir a encontrarse contigo cara a cara. Señor, gracias, gracias, Señor. Hoy pedimos por la vida y la salud de Joana. Seguimos allí en oración por Edwin, por sus niñas, por su familia, y seguimos clamando y creyendo que tú restauras todo el cuerpo de Joana, Señor, y le bendices y la traes de regreso a su casa para que su bebé y su otra niña puedan seguir disfrutando de su vida, de su mamá. Señor, gracias. Gracias por la provisión que tú nos das a todos los días. Mi alma te alaba, Señor. Hoy el tiempo, Señor, se ha terminado y sé que muchos de mis hermanos tienen otras cosas que ir a hacer, pero también sé, Señor, que se complacen en tu palabra, en tu presencia, Padre. Y los bendigo a todos, Señor. Gracias por habernos permitido llegar a este domingo, por poner en tus manos la semana que viene, Señor. Mañana con la alborada, Padre precioso, el nuevo estudio, la cual te pedimos que a todos nos permitas estar allí a las 5 de la mañana, trayendo esa enseñanza para edificación de tu pueblo. Padre, que no nos cansemos, que sigamos adelante, que no perdamos el gozo de tu salvación. Padre, que nos podamos regocijar en todas las cosas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermosa iglesia del Señor, amigos, familiares y todos que nos ven, que nos escuchan en esta hermosa mañana de domingo, yo declaro una semana de poder, de bendición, llena de la gloria de Dios para todos nosotros. Fuerza y poder de su amor, de su verdad, de su palabra. Milagros, señales y prodigios, aprovechando este tiempo tan maravilloso en el que Dios nos ha permitido vivir. Gracias, Señor, por este tiempo de gloria en el que los sacrificios tal vez más grandes los hacemos tal vez al despertarnos a las 4 o 5 de la mañana. Padre, gracias. Gracias por la disciplina que nos permites tener. Gracias, Señor, porque este tiempo es un tiempo maravilloso donde nos permites predicar tu palabra sin que nadie nos apedree, sin que nadie nos meta a la cárcel, Señor. Gracias, Padre. Un abrazo, iglesia hermosa. Los amo y los llevo en mi corazón. A todos mil bendiciones, que Dios me los bendiga. Mil y mil bendiciones. Nos vemos mañana si el Señor no ha venido por nosotros. 5 de la mañana. A todos, iglesia hermosa, un abrazo bien grande. Chao. Mil bendiciones.